vamos a resolver esta armadura por medio de utilizar el método del elemento finito. Para ello, lo primero que hay que hacer, el, por así decirlo, el paso uno para atacar el problema es realizar la malla, realizar el mallado con elementos finitos. Realizar la malla de elementos finitos. Para ello, para ello, vamos a sobreescribir sobre la estructura algunas características que tiene esta. Primero vamos a inspeccionar el problema. El problema consta de una armadura muy típica utilizada, por ejemplo, para estructuras de puentes y en particular se encuentra articulada en el nodo 1, se encuentra apoyada sobre un rodillo en el nodo 3, tiene otro rodillo sobre el nodo 3 y tiene tres cargas actuando en tres de sus nodos. La primera de ellas es una carga puntual de 30 kilonewtons en el nodo 2, otra de 10 kilonewtons en el nodo 5 y otra de 30 kilonewtons en el nodo 6. Entonces, vamos a aprovechar que en este problema ya se han enumerado tanto los nodos como los elementos. Así que ahora únicamente resta determinar la dirección de cada uno de los elementos para poder definir sus coordenadas locales. Empezando con el elemento número 1, vamos a asumir que tiene esta dirección. Lo mismo con el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, vamos a asumirla con esta dirección, al igual que el nodo 6, el nodo 7 con esta dirección, el nodo 8, supongamos que tiene esta otra dirección, y el elemento número 9. Y ya que hayamos determinado esta convención, ahora sí vamos a enumerar los grados de libertad. La manera en la que se enumeran los nodos y los elementos en nuestra malla, así como la dirección de cada uno de los elementos, es completamente arbitraria y no afecta en absoluto al resultado final. No acepta, no modifica o cambia en absoluto la respuesta estructural que nosotros vamos a calcular del comportamiento de nuestra estructura. Lo que sí va a influir en los resultados importantemente es cómo enumeramos los grados de libertad. Empezamos en el nodo 1 y nos preguntamos si existe una restricción en X. Notamos que sí, así que nos pasamos a Y y vemos que está restringido, por lo tanto nos saltamos el nodo 1 y procedemos a contar el nodo 2. El nodo 2 nos preguntamos si está restringido o liberado en X y nos percatamos que está liberado. Por lo tanto, comenzamos a contar con el número 1. Recordando siempre dibujar los grados de libertad positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba. Luego enumeramos el grado de libertad que se encuentra liberado vertical con el número 2. Ahora nos dirigimos a el nodo número 3. En el nodo número 3 inspeccionamos primero el grado de libertad horizontal y nos percatamos de que efectivamente se encuentra liberado, pues ese apoyo de rodillo permite que el nodo 3
pueda desplazarse libremente, ya sea a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, colocamos nuestro grado de libertad positivo a la derecha y continuamos con la numeración, que en este caso es 3. Después nos dirigimos al grado de libertad vertical y nos percatamos que se encuentra restringido. Por lo tanto, nos lo saltamos y pasamos al nodo 4. En el nodo 4 volvemos a inspeccionar el grado de libertad horizontal y se encuentra liberado, ya que también se encuentra apoyado, al igual que en el nodo 3, con un rodillo. Y continuamos la enumeración con el número 4. Inspeccionamos el grado de libertad vertical y nos percatamos que se encuentra restringido. Por lo tanto, hemos terminado con el nodo 4 y proseguimos con el siguiente en su numeración, que es el nodo número 5. Comenzamos inspeccionando el grado de libertad horizontal y efectivamente se encuentra liberado. Por lo tanto, continuamos contando con el número 5. Y el grado de libertad vertical también se encuentra liberado y se llama 6. Y hacemos lo propio con el nodo número 6. Se encuentra liberado en X, por lo tanto se llama 7. Y liberado en Y y se llamará 8. Y de esta manera es como hemos terminado de enumerar los grados de libertad liberados, que los vamos a llamar DOF. Y el número final en el cual me quedé es el número de grados de libertad liberados que tengo en mi malla, es decir, 8. Ahora vamos a proseguir enumerando los grados de libertad restringidos. En este caso, continúo o me regreso más bien al nodo 1 y comienzo a inspeccionar. Primero en X y luego en Y. En X está liberado, está restringido, perdón, por lo tanto continúo la enumeración, se llamará 9, en 10 se llamará, perdón, en vertical o en Y se llamará 10. En el nodo 3, que es el que sigue en la enumeración, puesto que el nodo 2 se encuentra completamente liberado, en Y está restringido y continuaremos contando con el número 11 y lo propio con el número 12 en el grado de libertad vertical en el nodo 4. Y es así como podemos terminar de contar los DOR o los grados de libertad restringidos, que en este caso únicamente tenemos 4. 4 de ellos, siendo el 9, 10, 11 y 12 grados de libertad restringidos. Ya que hemos terminado de construir nuestra malla por completo, lo que vamos a hacer es introducir toda esta información o codificar toda esta información dentro de unas variables de entrada que nos ayuden a realizar los cálculos correspondientes del método del elemento finito dentro de nuestra hoja de cálculo. Es decir, comenzamos construyendo nuestro vector de áreas de la sección transversal de cada elemento y al inspeccionar la malla es evidente que tenemos 9 elementos en nuestra malla. Por lo tanto, el vector A que construimos con control M será un vector columna de 9 filas y de una columna, donde cada una de las filas corresponderá a cada uno de los elementos. En este caso, tanto el módulo de elasticidad como el área son constantes en toda nuestra estructura, por lo tanto, todos los elementos cuentan con la misma área de sección transversal, que en nuestro problema son
6 pulgadas cuadradas. Antes de introducir los datos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué unidades de medida vamos a utilizar para realizar el resto de nuestros cálculos. Por ejemplo, unidades de fuerzas, podemos utilizar los kips. Y esto es debido a que en nuestro problema ya nos dan las fuerzas en kips y además el módulo de elasticidad se encuentra en kips por pulgada cuadrada. Por lo tanto, es conveniente utilizar los kips. Pudiéramos utilizar cualquier otra medida, unidad de medida para fuerza, pero sería necesario transformar los kips a la unidad de medida deseada. Mientras que la unidad para distancias, la unidad de distancia, convengamos en que nos es útil utilizar pulgadas. ¿Por qué? Nuevamente, porque el módulo de elasticidad ya lo tenemos en kips sobre pulgada cuadrada, de ahí la abreviación KSI, que es lo que significa. Y además el área ya la tenemos en pulgadas cuadradas. Y además recordemos que el propósito de aplicar el método del elemento finito a este problema es calcular de buenas a primeras los desplazamientos en la estructura. Mientras que estos se encontrarán normalmente en rangos pequeños. Recordemos que estamos haciendo un análisis elástico lineal de la estructura, donde las deformaciones y los desplazamientos son relativamente pequeños. Por lo tanto, es conveniente utilizar una unidad de medida como pulgada, contrario a la unidad de medida de metros, por ejemplo, donde tendríamos, donde tendríamos valores numéricos de los desplazamientos muy pequeños. Entonces, pulgadas parece ser adecuado. Entonces, como todos mis 9 elementos tienen 6 pulgadas cuadradas de área, el vector A lo voy a llenar con puros 6. El módulo de elasticidad, el vector de módulos de elasticidad, igualmente tiene que ser igual que el de áreas, teniendo un renglón o una fila por cada elemento en mi malla. Y todos tienen 29.000 KSIs de módulo de elasticidad. $29.000 en cada una de las casillas es lo que voy a colocar. Recordemos que si por alguna razón alguno de mis elementos es de un material diferente, pues entonces deberé colocar su módulo de elasticidad correspondiente en el renglón que corresponda a ese elemento. En este caso es un problema sencillo donde todos los elementos comparten el mismo módulo de elasticidad, es decir, son del mismo material y comparten la misma sección transversal. Finalmente, vamos a construir un vector de longitudes. Nuevamente, tiene que ser idéntico en tamaño a los vectores A y a los vectores E. Si por alguna razón el vector L no es del mismo tamaño que el vector E y el vector A, hay que corregirlo. Tienen que ser de la misma longitud, es decir, en este caso de 9 por 1, un vector columna. Y en él vamos a colocar la longitud de todos y cada uno de nuestros elementos, que al tener las dimensiones tal cual las tenemos expresadas en nuestro dibujo, en nuestra malla, pues resulta sumamente sencillo. Simplemente aplicar teorema de Pitágoras donde corresponda. Por ejemplo, el elemento número 1, que corresponde al renglón 1, naturalmente, tiene una longitud que resulta obvio de 15 pies. Entonces coloco 15 pies en el primer renglón.
Sin embargo, recordemos que estamos utilizando unidades de pulgada para distancias. Así que lo multiplicaremos por el factor 12 para así convertir los 15 pies a pulgadas. El elemento 2 también mide 15 pies por 12 para hacerlo pulgadas. El elemento 3 también mide 15 pies por 12 para hacerlo pulgadas. El elemento 4 igualmente también mide 15. Y aquí es donde se comienza a complicar un poco. Puesto que el elemento 5, o bueno, mejor dicho, hasta el elemento 6, o 7 más bien. El elemento 5 también resulta fácil, porque es un elemento completamente vertical, así que por la cota que tenemos del lado izquierdo, deducimos que mide 12 pies, al igual que el elemento 6, mide 20 pies. Ahora sí, aquí es donde comienza a complicarse un poco. El elemento 7 es una barra que se encuentra inclinada, cuyos catetos son 15 y 20. Así que resulta muy fácil aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia que existe entre el nodo 1 y el nodo 5, separados por 15 pies, recuerden, por 12 para hacerlo pulgadas, al cuadrado, más 20 pies, recuerden, también por 12 para hacerlo pulgadas, y al cuadrado. Ups, un pequeño error. Y al cuadrado. Y esa es la distancia de mi elemento 7. Mi elemento 8 también hay que calcular su distancia. Sin embargo, por pura analogía, podemos ver que el nodo 5 y el nodo 3 están separados por una distancia vertical de 20 pies y una distancia horizontal de 15 pies, al igual que el nodo 1 y 5. Por lo tanto, es fácil deducir que el elemento 8 mide lo mismo que el elemento 7, solamente que tienen una dirección diferente. Así que puedo copiar y pegar la fórmula que ya hemos calculado. Y finalmente, el elemento 9 también mide los mismos, la misma distancia. Está separado por 15 pies y 20 pies de altura. Por lo tanto, podemos volver a copiar y pegar la fórmula para la distancia. Clicamos igual y este es nuestro vector de longitudes de cada elemento finito. Ahora vamos a construir dos matrices. Una de ellas llamada X mayúscula, que será igual a una matriz que contendrá todas las coordenadas en X de los nodos de inicio y de los nodos de fin de todos y cada uno de los elementos. Así que también tendrá 9 filas, porque tenemos 9 elementos, y tendrá 2 columnas, porque en la primera columna se encontrará la coordenada en X del nodo de inicio, mientras que en la segunda la coordenada en X del nodo final. Bien, si nos remontamos a nuestra malla, vemos que si posicionamos convenientemente el sistema de coordenadas globales de nuestro problema justo en el nodo 1, para que toda nuestra estructura se encuentre en un cuadrante positivo de un plano cartesiano, pues entonces la coordenada del nodo en X del nodo inicial del elemento 1 será 0, mientras que la coordenada del nodo final del elemento 2 será 15 pies, coordenada en X. 15 por 12 para hacerlo pulgadas. El elemento 2 comienza en X igual a 15 y termina en X igual a 30. Entonces comienza en 15 y termina en 30.
Recuerden, todo por 12 para convertir los pies a las pulgadas. Si estuviéramos utilizando pies como nuestra unidad de trabajo, pues solamente colocamos 15, 15, 30, etcétera. Luego, recuerden que cada fila representa a uno de los elementos en nuestra malla. Por lo tanto, como estamos en la tercera fila, esto significa que tenemos que inspeccionar las coordenadas del elemento 3. El elemento 3 comienza en x igual a 30 y termina en x igual a 45. De ahí la importancia de definir las direcciones de cada uno de los elementos. El elemento 4, al igual que el elemento 2, comienza en x igual a 15 y termina en x igual a 30. Mientras que el elemento 5 tiene una x inicial de 15 y termina también en x igual a 15. ¿Sí? No avanzó en x, se quedó en la misma coordenada x, puesto que es un elemento completamente vertical. Lo mismo ocurre con el elemento número 6. Comienza en una coordenada en x de 30 y termina en una coordenada en x igualmente de 30. Mientras que los elementos 7, 8 y 9 es diferente. El elemento número 7 tiene una x inicial o inicia en x igual a 15, perdón, a 0 y termina en x igual a 15. El elemento número 8 comienza en x igual a 15 y termina en x igual a 30. Y así el elemento número 9 comienza en x igual a 30 y termina en x igual a 45. Y así es como llenamos esta matriz que contiene toda la información de las coordenadas en x de nuestros elementos. Propiamente creamos otra matriz que cumpla las mismas características que la matriz X, mas sin embargo, en ella guardaremos la información de todas las coordenadas en Y. El elemento 1 comienza en una Y de 0 y termina en Y igual a 0. Lo mismo con el elemento 2 y el elemento 3, puesto que son elementos completamente horizontales. Mientras que el elemento 4 tiene una coordenada en Y del nodo inicial igual a 20 y una coordenada en Y del nodo final igualmente de 20. Ahora el elemento número 5 comienza con una Y de 0 y termina con una Y de 20. Y lo mismo para el elemento número 6. Inicia en 0 y termina en 20. Nótese la flechita apunta hacia arriba, o sea que va de abajo hacia arriba. Si la flechita apuntase hacia abajo, fuera diferente. Tendríamos que poner 20, 0. Pero en este caso apunta hacia arriba. Por lo tanto, hay que colocar 0, 20. Comienza en 0, termina en 20. Ahora proseguimos con el elemento número 7. Él comienza en Y igual a 0 y termina en Y igual a 20. Mientras que el elemento 8 comienza en Y igual a 20 y termina en Y igual a 0, puesto que este tiene una dirección más bien hacia abajo, al igual que el elemento 9, que comienza en Y igual a 20 y termina en 0. Y esta es la matriz de coordenadas en Y. Es así como hemos terminado de vaciar toda la información de nuestra malla
dentro de estas matrices y vectores que nos ayudarán a calcular todo lo que necesitamos calcular. Ahora hay que determinar algunas formulitas, hay que definir algunas fórmulas que nos serán de mucha ayuda. Por ejemplo, una de ellas es la fórmula de la matriz de rigidez en coordenadas locales de cada uno de nuestros elementos. La llamaremos K minúscula. K minúscula de n, que es una función, será igual al siguiente coeficiente. E, el elemento n, por A, el elemento n, entre L, el elemento enésimo. Este es el coeficiente de rigidez axial. Y eso multiplicado por una matriz de coeficientes llena de ceros y unos que tiene el siguiente arreglo. Como es una función, la encerraremos dentro de un rectángulo para diferenciarla del resto. Si queremos por alguna razón observar cada una o inspeccionar cada una de las matrices de rigidez de cada uno de nuestros elementos, podemos hacerlo. Esta es la matriz de rigidez de mi elemento 1. Esta es la matriz de rigidez de mi elemento 2. Y así podemos hacer lo propio para todos y cada uno de los elementos en mi malla. El elemento 5 y 6, 7 y 8 y 9. Simplemente hace falta colocar los números correctos. Por ejemplo, K de 3, K de 4, K de 5, K de 6, K de 7, K de 8 y finalmente K de 9. Noten que las matrices de rigidez son cuadradas, evidentemente, pero también son simétricas y también son definidas positivas, aunque eso último no sea tan obvio de buenas a primeras. El siguiente paso es determinar las matrices de rigidez, pero ahora en coordenadas globales. Pero para poder hacer eso, antes necesitamos determinar la matriz de transformación de coordenadas entre la K minúscula y la K mayúscula. Y para poder definir nuestra matriz de transformación de coordenadas, necesitamos una función de cada de los que nos calcule, que nos ayude a calcular los senos y los cosenos directores. Así que crearemos una función llamada coseno y dependerá de n, que será igual a la coordenada en x de mi elemento enésimo del nodo de fin menos la coordenada en x del del elemento enésimo en el nodo de inicio, dividido entre la longitud de mi elemento enésimo. Podemos copiar y pegar esta fórmula, renombrarla como seno de n y simplemente reemplazar la x por la y. Y así es como tenemos nuestras funciones de senos y cosenos directores, con la cual podremos ahora sí definir nuestra función t de n, que será nuestra matriz de transformación de coordenadas con el siguiente arreglo: coseno de n, seno también de n, 0, 0, menos seno de n, coseno de n, 0, 0, 0, 0,
coseno de n, seno de n, 0, 0, menos seno de n, y coseno de n. Si por alguna razón quisiéramos ver o inspeccionar cuál es el valor del coseno y del seno y la matriz de transformación de coordenadas de cada uno de los elementos, pudiéramos hacerlo si así lo deseamos, de la siguiente manera. Para el elemento número 1, llamamos la función coseno y la evaluamos en 1. Aquí cometí un pequeño error. La llamé con seno, quise decir coseno, y vale 1. Mientras que la función seno, evaluada en 1, vale 0. Naturalmente, esto es correcto porque el elemento 1 es aquel que se encuentra vertical. Y TDN parece que tiene un error. Nuevamente cometí el error de llamarla con seno en lugar de coseno. Muy bien. Y podemos hacer lo propio para el elemento número 2. Y el elemento número 3. El elemento número 4. El elemento número 5. El elemento número 6. El elemento número 7. Y los elementos número 8 y 9. Bien, ahora podemos usar toda esta información para calcular la matriz de rigidez K mayúscula, que depende de n evidentemente, que es la matriz de rigidez en coordenadas globales, que la calculamos como la matriz de transformación de coordenadas transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la matriz de transformación de coordenadas. Y si quisiéramos inspeccionar el valor de K mayúscula de cada elemento, pudiéramos también hacerlo. Esta es la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento 1, del elemento 2, del elemento 3, el 4, el elemento 5, el 6, el 7, el 8 y finalmente el 9. Ahora hace falta construir las matrices de códigos de cada uno de nuestros elementos con la finalidad de poder ensamblar el sistema de ecuaciones de equilibrio global de toda la estructura. Recuerden que estas matrices tienen tantas filas como DOF. Para eso recurrimos a nuestra malla. Y nos percatamos de que tenemos 8 grados de libertad liberados. Por lo tanto, nuestra matriz de códigos tendrá 8 filas y
4 columnas. A un lado, por facilidad, enumeramos todos y cada uno de nuestros grados de libertad liberados. Y arriba colocamos los números de código de cada elemento finito. En este caso, del elemento finito número 1, donde ellos son 9, 10, 1 y 2. Y así procedemos a llenar nuestra matriz de códigos. La matriz de códigos es fácil construirla de la siguiente manera. Primero, creamos matrices llenas de puros ceros y las replicamos para la cantidad de elementos finitos que necesitemos. En este caso, para 9 elementos finitos. Voy a tratar de hacer algo de espacio para que quepan todas donde mismo. Y ahora simplemente replicamos los números de código de cada uno de nuestros elementos. El elemento 1 tiene números de código 9, 10, 1 y 2. Por lo tanto, simplemente cambiaremos el 0 por el 1 en las casillas donde corresponde, donde nuestro número de código corresponde con nuestro grado de libertad. Hacemos lo propio para el elemento, la matriz de códigos número 2, con números de código 1, 2, 3 y 11. Y modificamos los ceros correspondientes. Ahora la matriz de códigos del elemento número 3, con números de código 3, 11, 4 y 12. El 3 lo colocamos en la fila número 3 y el 4 en la fila número 4. Bien, proseguimos con la matriz de códigos del elemento número 4 con números de código 5, 6, 7 y 8. Colocamos el 5 en la fila 5, el 6 en la fila 6, el 7 en la fila 7 y el 8 en la fila 8. Y así continuamos con el número 5 con números de código 1, 2, 5 y 6. El 1 lo colocamos en la fila 1, el 2 en la fila 2, el 5 en la fila 5, el 6 en la fila 6. Para el elemento número 6 tenemos números de código 3, 11, 7 y 8. El 3 lo colocamos en la fila 3, el 11 no existe en nuestros grados de libertad, puesto que solamente tenemos 8. El 7 lo colocamos en la fila 7 y el 8 en la fila 8. Continuamos con el grado de libertad, con la matriz de códigos de el elemento número 7, con números de código 9, 10, 5 y 6. Colocamos el 5 en la fila 5 y el 6 en la fila 6. Ahora la matriz de códigos del elemento 8 con números de código 5, 6, 3 y 11. Colocamos el 5 en la fila 5, 6 en la fila 6, 3 en la fila 3 y terminamos. Finalmente, para el elemento 9, con números de código 7, 8, 4 y 12. Colocamos el 7 en la fila 7, el 8 en la fila 8 y el 4 en la fila 4.
Y es así como hemos terminado de construir todas nuestras matrices de códigos de todos y cada uno de nuestros elementos finitos. Y este procedimiento debe hacerse siempre de acuerdo a la enumeración de los grados de libertad que asignamos a nuestra malla. Con estas matrices de rigidez y con las matrices, perdón, con estas matrices de código y con las matrices de rigidez en coordenadas globales de cada uno de nuestros elementos, ensamblaremos la matriz S mayúscula, que será igual a la matriz de códigos del elemento 1 por la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento 1 más la matriz de códigos del elemento 1, pero esta última transpuesta. Simplemente copiamos y pegamos esta formulita 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto debido a que tenemos 9 elementos en nuestra malla. Y comenzamos a colocar la numeración correcta. Cambiamos el 1 por el 2. Ahora seguimos con el elemento 3. Ahora con el elemento 4. Ahora con el elemento 5. Luego el elemento 6. Continuamos con el elemento 7. El 8. Y finalmente el 9. Y si queremos expresar o visualizar nuestra matriz de rigidez global, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nótese por pura inspección que esta matriz es una matriz simétrica. Debe de serlo. Y efectivamente lo es. Ahora hace falta construir el vector de fuerzas nodales, que también será de DOF por 1. Tenemos 8 grados de libertad, por lo tanto 8 filas, y es un vector columna, por lo tanto tiene una sola columna. Y nos referimos a nuestra malla nuevamente. A un lado colocamos las etiquetas de cada uno de nuestros grados de libertad del 1 al 8 e inspeccionamos cada uno de ellos. En el grado de libertad 1 no actúa ninguna fuerza, por lo tanto coloco 0 kips. En el grado de libertad 2 actúan 30 kips, pero contrario a nuestra dirección positiva, por lo tanto menos 30 kips. En el grado de libertad 3 no actúa nadie, así como en el 4, pero en el 5 actúan 10 kips de fuerza, mientras que en el 6 no actúa nadie, en el 7 tampoco, y en el 8 actúan otros menos 30 kips. Y con esto podemos determinar nuestros desplazamientos, que son la inversa de la matriz S por P. Y estos de aquí son los desplazamientos correspondientes a todos y cada uno de nuestros grados de libertad. Ahora vamos a construir los vectores V, los vectores de desplazamientos en coordenadas globales, que podemos construir muy convenientemente utilizando las matrices de código previamente calculadas, transponiéndolas y multiplicándolas por D. Y hacemos lo mismo para cada uno de los elementos. El elemento 2, el elemento 3, el V4,
el V5, el V6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cómo interpretamos estos vectores de desplazamientos? Vamos a intentar hacer algunos dibujos. Si regresamos a nuestra pizarra, podemos interpretar estos resultados. Hagámoslo por elemento. Dibujemos el elemento número 1 y recordemos que este tiene 4 grados de libertad, 2 por nodo, donde primero comenzamos a leer el grado de libertad horizontal y luego el vertical. Entonces, como podemos ver, en el nodo de inicio, que va hacia acá, en el nodo de inicio se desplazó 0 hacia la izquierda o en X y 0 en Y, naturalmente, puesto que se encuentra articulado. Mientras que en el nodo de fin se desplazó hacia la derecha, puesto que el número es positivo, una cantidad de 0.02 pulgadas. Y hacia abajo, una cantidad de menos 0.01 pulgadas aproximadamente, quedando el nodo en esta posición y por lo tanto la deformada sería algo del estilo. Dibujando ahora al elemento número 2, volvemos a hacer el mismo ejercicio, donde se desplazó hacia la derecha 0.02 pulgadas y hacia abajo menos 0.01. Evidentemente tiene que existir compatibilidad entre el nodo de fin del elemento 1 y el nodo de inicio del elemento 2, puestos que estos se encuentran conectados. Luego, en el nodo de fin se desplazó en X positivo 0.04 pulgadas y en Y no se desplazó. Por lo tanto, la deformada quedaría algo del estilo. Hacemos lo propio con el elemento número 3. Con el elemento número 3 tenemos lo siguiente. En X se desplazó hacia la derecha 0.04 pulgadas y hacia abajo 0. Por lo tanto, el nodo terminó, digamos, por aquí. Mientras que en el nodo de fin se desplazó 0.04 pulgadas. Es decir, la deformada sería algo de este estilo. Ahora, el elemento número 4, se desplazó globalmente, hacia la derecha 0.03 pulgadas y hacia abajo
menos 0.05 pulgadas. Y en el nodo de fin, hacia la derecha, 0.02 pulgadas, y hacia abajo de menos 0.03. Por lo tanto, la deformada sería algo de este estilo. Y así pudiéramos hacerlo para todos y cada uno de los elementos y visualizar su deformada en respecto a las coordenadas globales. Sin embargo, también podemos hacer lo mismo, pero para las coordenadas locales. Es decir, vamos a hacerlo con otro elemento. Por ejemplo, el número 7, para que este cambio sea un poco más obvio. Por ejemplo, el elemento número 7. El elemento número 7 está se encuentra restringido donde la articulación se encuentra así. Recordemos que el elemento 7 se encuentra inclinado, por lo tanto la articulación se encontrará más o menos algo así. Ahora, debemos de notar que en este caso, en los primeros 4 casos, las coordenadas globales coincidían con las coordenadas locales de cada uno de los elementos. Es por eso que podíamos dibujarlas acostadas. Sin embargo, el elemento número 7, hay que dibujarlo en sus coordenadas globales. Es decir, hay que dibujarlo de esta manera. Hay que dibujarlo de esta manera. Donde en el nodo inicial se movió 0 en X y en Y, pero en el nodo final se movió hacia la derecha 0.03 pulgadas y hacia abajo menos 0.05 pulgadas. Es decir, el nodo quedó por aquí y la deformada sería algo de este estilo. Nótese la diferencia entre los elementos 1, 2, 3 y 4, que se encuentran todos compartiendo las coordenadas locales con las coordenadas globales. Mientras que el elemento 7 es diferente. El elemento 7 se encuentra inclinado. Por lo tanto, las coordenadas locales del elemento 7 no se comparten con las coordenadas globales, locales de dicho elemento. Por ejemplo, hagamos otro ejercicio. Ahora con el elemento número 8. El elemento número 8. Ese elemento habría que dibujarlo, digamos, de esta manera. Recordar que su dirección es hacia abajo, hacia acá. Y aquí se encuentra el rodillo. Entonces, el elemento número 8, si nos vamos a su V, se desplazó hacia acá 0.03 pulgadas, hacia abajo menos 0.05 pulgadas, y en el nodo final se desplazó positivo 0.04
4 pulgadas aproximadamente. Es el 0.038. Si quieren lo pongo 0.038. Por lo tanto el nodo quedó por aquí. Evidentemente está el rodillo, no se movió en Y. Así que el desplazamiento podría ser algo de este estilo. Esa sería la deformada del elemento número 8. Ahora, recordemos que todo esto se encuentra en coordenadas globales. Hay que hacer la distinción. Coordenadas globales. Ahora hay que pasar esto hacia las coordenadas locales de cada uno de los elementos. Y esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Regresamos a nuestra hoja de cálculo y procedemos a calcular los vectores de desplazamientos en coordenadas locales, que se llaman U. U de 1 es la matriz de transformación de coordenadas del elemento 1 por V1. Hago un poco de espacio para que quepan todas. Y así lo calculamos para todos y cada uno de los elementos. El elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el 5, el elemento 6 y finalmente los elementos 7, 8 y me faltó uno, y 9. Ahora vamos a interpretarlos. Noten que el vector U y el vector V de los elementos 1, 2, 3 y 4 son idénticos. Vean el V1 y el U1. 0, 0, 0.02, 0.01 o menos 0.01. 0, 0, 0.02 menos 0.01. Esto es debido a que las coordenadas locales de los elementos 1, 2, 3 y 4 ya se encuentran alineadas con el sistema de coordenadas globales. Esto debido a que se encuentran horizontales, pero no solo eso, sino que al estar horizontales, además escogimos las direcciones, es decir, las flechitas rojas de los elementos 1, 2, 3 y 4 de manera tal que se cumple que las coordenadas locales de estos elementos son iguales a las coordenadas globales de toda nuestra estructura. Cosa diferente que ocurre con los elementos, por ejemplo, 7, 5, 8, 6 y 9, es decir, el resto. Todos estos elementos, las coordenadas locales de cada uno no necesariamente corresponde a las coordenadas globales. Y esto lo observamos por medio de las siguientes gráficas. Acabo de percatarme que aquí hay un pequeño error. Este no es 0.01, más bien 0.09. Aquí también 0.09, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien.
Por lo tanto, en coordenadas locales, estos elementos son idénticos, son exactamente iguales. Pero, pero, si ahora dibujamos el elemento 7 en sus coordenadas locales, es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, y ahora si dibujamos el elemento 7 en sus coordenadas locales, es decir, como debe de ser, acostadito, observamos lo siguiente. Observamos que en el nodo inicial se desplazó 0 y 0, evidentemente, puesto que ahí se encuentra la articulación que rotada se encontraría más o menos algo así. Y en el nodo final se desplazó en su X, pero su X local se desplazó, eh, menos, ¿verdad? Entonces sería en su X local hacia acá menos 0.025 pulgadas y en su Y local menos 0.579 pulgadas. Por lo tanto, la deformada se vería algo de este estilo. Nótense que el desplazamiento es el mismo, el comportamiento es el mismo. Sin embargo, los valores de desplazamientos son diferentes. Es el mismo desplazamiento. Entonces, ¿por qué cambian los valores de desplazamiento? Porque los del lado izquierdo los estamos midiendo respecto a las coordenadas globales de toda la estructura. Es decir, las coordenadas globales X mayúscula, Y mayúscula. Mientras que estos valores de la derecha los estamos midiendo respecto al sistema de coordenadas locales Y, X y Y minúscula de nuestro elemento finito, que en este otro dibujo se verían algo así. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos determinando el vector v del elemento 7 y con ayuda de la matriz de transformación de coordenadas pasamos a calcular el vector u, el vector de desplazamientos, pero en coordenadas locales. Hagamos el mismo ejercicio, pero para el elemento número 8, dibujándolo en sus coordenadas locales como debe de ser, acostado, el elemento número 8 en esta dirección, donde en el nodo final tiene un rodillo que más o menos, ¿cómo sería? Si el desplazamiento va para allá, pues más o menos algo así. El dibujo no es el mejor, pero más o menos representa el punto. Entonces, veamos el vector U8. El vector U8 nos dice que se desplazó en su nodo de inicio, se desplazó en X, se desplazó 0.06 pulgadas y en Y se desplazó menos 0.008 pulgadas. Y en el nodo de fin se desplazó positivo, es decir, hacia acá, positivo, se desplazó 0.023 y en Y positivo hacia acá de 0.0311 pulgadas. Es decir, el nodo quedó por aquí
y el desplazamiento sería entonces algo por el estilo. Recuerden que esto es en coordenadas locales, por eso se ve diferente. Ahora, ¿cómo es posible que se haya movido en las dos direcciones y aquí está el rodillo? Recuerden que el plano local se encuentra en perdón, global se encuentra más o menos en esta dirección. Voy a, voy a abusar del, del espesor de las líneas para que me quede bien. Y lo que pasó es que se movió únicamente en este plano. ¿Sí? Se movió hacia allá en este plano globalmente. Entonces, eso es lo que estamos calculando con todos estos vectores. Ahora vamos a calcular las fuerzas internas en coordenadas locales llamadas Q mayúscula. Q del elemento 1 será la K minúscula del elemento 1 por la U. Lo mismo para todos y cada uno de los elementos. Para el elemento 2, el elemento 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y finalmente el 9. Y estas son las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Por cierto, me acabo de percatar que aquí hay un pequeño error de escalas, ¿verdad? Para que la deformada nos dé igual. Me acabo de percatar. Aquí debería más bien... Es un error de escalas simplemente. Esto lo estamos haciendo únicamente a mano alzada. Este desplazamiento debería de quedar por acá, ¿verdad? Que es el V de menos 0.05 pulgadas aprox. Y de esa forma hacemos la deformada de esta manera. Y así nos queda igual en la coordenada, perdón, en las coordenadas locales y en las coordenadas globales. Este es el V8. Con la matriz de transformación de coordenadas del elemento 8 pasamos al U8. Bien, ahora hablemos de las fuerzas. Hablemos de las fuerzas. Estas Qs representan las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Por ejemplo, el elemento 7 en en coordenadas locales tiene las siguientes fuerzas. Tiene las siguientes fuerzas. En X tiene menos, es decir, apunta hacia contrario al positivo en sus coordenadas locales, de menos 18.8 kips. 0 en la dirección en Y, evidentemente no hay cortante, es una armadura. Y en el nodo de fin tiene positivos, es decir, en esta dirección, 18.8 kips.
y es evidente que se encuentra en tensión. Perdón, no, ¿verdad? Tiene que estar en compresión. Perdón, yo estaba observando el Q2. El Q2. El Q2, perdón. Estaba observando el Q2, era el Q7, ¿verdad? Este es el elemento 7. Y el elemento 7 tiene primero positivo hacia acá, ¿verdad? Este es el Q7 de 14.6 kips. Y negativo en el nodo de fin de los mismos 14.6 kips. Y esto es evidente porque tiene que haber equilibrio y se encuentra en compresión. El elemento número 7 se encuentra en compresión. Ahora observemos las fuerzas en coordenadas locales, pero del elemento número 8. Es positivo, es decir, hacia acá en el nodo de inicio de 22.8 kips y negativos en el nodo de fin de menos 22.8 kips. Y también se encuentra en compresión. También se encuentra en compresión. Nótese que este es Q7, este es Q8. Y ahora lo que queremos es pasar, pero al contrario, pasar de acá hacia acá, de acá hacia acá, con la matriz de transformación de coordenadas, pero transpuesta. Acá la T8 transpuesta. Para determinar, vamos a ponerlo en verde, a el F7 y el F8. ¿Qué es F? F son las fuerzas internas, pero en coordenadas globales de cada uno de los elementos. Y eso lo logramos de la siguiente manera. F mayúscula, punto 1, es T del elemento 1, pero transpuesta multiplicada por Q del elemento 1. Y hacemos lo propio para todos los demás elementos. El elemento 2, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y finalmente el 9. Observen cómo las fuerzas internas en los elementos 1, 2, 3 y 4 son idénticas a sus respectivos fuerzas internas, pero en coordenadas locales del 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque comparten las coordenadas locales con las coordenadas globales. Así que vamos ahora a hacer el mismo ejercicio de dibujar las fuerzas, pero ahora en coordenadas globales. Vamos a remitirnos igual únicamente a los elementos 7 y 8. Por simplicidad, para no dibujar tanto. Bien, F7. Vamos a inspeccionar F7. Tiene en X, pero en X global. Ahí te va, una X global de 8.8 kips positivo, por lo tanto va en X global. Positivo global, es decir, hacia arriba, de 11.73 kips. Y en el nodo final, negativo, lo voy a poner así, de menos 8.8 kips.
y negativo, es decir, para abajo, de menos 11.73 kips. Evidentemente hay equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero nótese cómo difieren de estas fuerzas en coordenadas locales. En coordenadas locales tengo 14.6 y menos 14.6, pero en coordenadas globales se traduce como 8.8 hacia la derecha y 11.7 hacia arriba, y hacia abajo 11.7 hacia abajo y 8.8 hacia la izquierda, donde podemos ver por analogía que esta fuercita y esta otra fuercita forman dos catetos, y la resultante, ¿cuánto creen que valga? Correcto, vale los 14.6 kips. Y aquí estas 11 forman un cateto y estos 8 otro cateto, donde la resultante, correcto, menos 14.6 kips. Y esos 14 y menos 14 son estos 14 y menos 14. Es así como interpretamos las fuerzas en coordenadas locales y en coordenadas globales. Haciendo lo mismo para el elemento número 8, vamos a ver qué nos sale. Vamos a inspeccionar ahora al elemento número 8. El elemento número 8 tiene en el nodo de inicio, es decir, arriba, positivo, global de 13.7 kips, hacia abajo negativo de menos 18.2 kips, y luego negativo, es decir, hacia acá, de menos 13.7 kips, y positivo, lo voy a poner, mejor lo dibujo del otro lado, vamos a ponerlo así, esta fuerza de menos 13.7 kips, y positivo, es decir, hacia arriba, de 18.2 kips. Evidentemente hay equilibrio de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y estas fuercitas aquí forman unos catetos con una resultante que mide, es correcto, 22.8. Y estos también forman unos catetos con una fuerza de 22.8 kips. Y es así como los interpretamos. Es así como los interpretamos. Ahora, ya que tenemos las fuerzas en coordenadas globales, podemos calcular las reacciones. Y para ensamblar el vector de reacciones necesitamos las matrices de restricción. Del elemento 1 es una matriz que tiene tantas filas como grados restringidos tengo en mi malla, que recordemos que son 4 grados restringidos. Por lo tanto tengo 4 filas y siempre tendré 4 columnas. Aquí coloco mis grados restringidos, que si no me equivoco comienzan en el 9 y terminan en el 12. Por lo tanto, 9, 10, 11 y 12. Estos son mis grados de libertad restringidos. Y aquí arriba colocaré los números de código de cada uno de mis elementos. Y para no reescribir tanto, simplemente voy a copiar y pegar
los números de código de mis matrices de código, puesto que son evidentemente las mismas que las matrices de restricción. Recordemos que es conveniente llenar estas matrices de puros ceros, y simplemente replicarlas hacia los lados. Y hacemos lo propio, simplemente las llenamos, cada una de ellas. Llenamos cada una de ellas propiamente. El número 9 lo colocamos en la fila 9, el 10 en la 10, el 11 en la fila 11, el 11 en la fila 11, el 12 en la fila 12. 5, 6, 7, 8 no están en 9, 10, 11 y 11, por lo tanto se queda en ceros. 1, 2, 5 y 6 también. El 11 lo colocamos en la fila 11 y nada más. El 10 en la fila 10 y nada más. El 11 en la fila 11. Y finalmente el 12 en la fila 12. Y si no he cometido ningún error, el vector de reacciones lo calculamos con la siguiente fórmula. R será MR del elemento 1 por F1. Y así para todos los elementos. Más el elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Simplemente reemplazamos el 3, el elemento 4, el elemento 5 quiero decir, el elemento 6, el elemento 7, el elemento 8 y finalmente el elemento 9, lo que nos debería de dar nuestro vector de reacciones. Ok, bueno, claro, aquí cometí un error puesto que no cambié de nombre todas las matrices de restricción. Vamos a hacer lo propio con cada una de ellas. La 4, esta es la 5, la 6. Es el problema de simplemente copiar y pegar. Podemos cometer estos pequeños errores. La 8 y la 9. Y es así como tenemos nuestro vector de reacciones. Vamos a interpretarlo. Nos regresamos a nuestra pizarra para poder dibujar las reacciones. En el grado restringido número 9 tenemos una reacción de menos 18 global. Por lo tanto, esta va hacia acá. Hacia acá de menos 18.7 o 0.8 kips. En 10, una reacción positiva hacia arriba de 11.73 kips. En 11, positiva hacia arriba de 41.47 kips. Y finalmente en 12, otra reacción positiva de 6.79 kips. Y es así como hemos terminado nuestro problema. Las reacciones las obtenemos de nuestro vector de reacciones en conjunto con las
con los números de códigos. Con los números de código. Espero que sea útil esta explicación y estos esquemas acerca de cómo interpretar las fuerzas y los desplazamientos tanto en coordenadas globales como en coordenadas locales.